Vamos entonces a la palabra de Dios. Hoy es domingo 26 de febrero del 2023. Seguimos adelante con nuestro estudio del primer libro de Samuel y hoy estaremos cubriendo con el favor de Dios del capítulo 14, los versículos 24 al 52. Primero de Samuel 14, del 24 al 52. Así es que abran su Biblia ahí en ese punto y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, 1 Samuel 14, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, quien no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios.
Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo lo que Saúl veía, todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Oremos. Bendito Señor, esta es tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra vivifica, ilumina nuestro caminar. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a recibirla, a comprenderla y a ponerla en práctica. Y guíame, Señor, en la exposición de tu mensaje, en Cristo Jesús. Amén. Amén. He titulado este mensaje La arrogancia del rey. La arrogancia del rey. Existe un síndrome que se le conoce como la enfermedad del poder, que no es otra cosa que arrogancia y soberbia. Decimos a veces que a alguien se le subieron los humos. Han escuchado esa expresión, ¿verdad? Los griegos lo llamaban ubris o ibris, y básicamente se identifica porque las personas que actúan de esta manera generalmente son personas en liderazgo y se sienten capaces de realizar grandes tareas. Creen saberlo todo y que de ellos esperan grandes cosas, por lo que actúan generalmente yendo más allá de lo racional y de las leyes mismas. Para los griegos, quien actuaba de esta manera lo hacía en una actitud arrogante, en completo desafío a los dioses, mostrando una ambición desmesurada, temeraria e insolente, creyéndose superior a sus mismos dioses. Recuerden que los griegos tenían muchos dioses con D minúscula. Es decir, su palabra era la ley y no había autoridad superior a ellos. Este síndrome de la enfermedad del poder o la arrogancia se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, por la aparición de excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los demás. Las personas arrogantes y soberbias tienen una percepción inflada de sí mismos y hacen todo lo posible para que los demás también los vean como alguien importante, como alguien con poder y autoridad. En Proverbios 21:4 dice la palabra altivez de ojos, es decir, los ojos arrogantes y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es decir, el arrogante y orgulloso toma decisiones apresuradas que a la postre conducen al fracaso, mientras que los planes bien pensados producen buenos resultados. Un ejemplo clásico de este síndrome es Nabucodonosor. La mayoría conocen la historia del rey Nabucodonosor, que era el rey del imperio más grande en ese entonces. Se creyó
el soberano del universo. Se infló tanto que él creía ser el Dios del universo. ¿Y qué pasó? Que fue humillado. Fue humillado por Dios y tuvo que reconocer que en realidad había alguien superior a él. Algo parecido, quizás una escala un poco menor, le sucedió a Saúl, el primer rey de Israel. Recuerden que Israel, el pueblo de Israel, pidió un rey como tenían las demás naciones. Y Dios, con todo el pesar de su corazón, porque implicaba que lo rechazaban a él como su rey, se los concedió. Se los concedió en la persona de Saúl, pero les advirtió que ese rey actuaría de una manera egoísta y que iba a ser para perjuicio de ellos. Saúl era un hombre muy impresionante físicamente, sin embargo, con graves fallas de carácter, sobre todo porque no había un genuino temor de Dios en su corazón. Y esto lo llevó a dar tumbos como líder del pueblo de Israel. Sí, ganó algunas batallas militares, pero demostró su falta de liderazgo debido a sus fallas de carácter, pero principalmente su desobediencia a Dios, su falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Se convirtió precisamente en un hombre arrogante y orgulloso que actuó más en función de sus caprichos y propia prudencia que dependiendo del Señor. Y esto, por supuesto, trajo consecuencias negativas para el pueblo. Quienes compartían la responsabilidad por haber pedido un rey humano teniendo a Dios como su rey. En la continuación del capítulo 14 que empezamos la semana pasada, vemos esto de una manera notable. Mientras que Jonatán, su hijo, arriesga su vida enfrentando a los filisteos, acompañado tan solo con su paje de armas, pero confiando y dependiendo del Señor, Saúl parece tratar de establecer su autoridad en base a decretos y procedimientos imprudentes, mostrando al mismo tiempo muchos celos por los logros de su hijo. Estarán de acuerdo conmigo en que este síndrome, esta enfermedad del poder, está también muy presente en el mundo actual. Infinidad de gobernantes y líderes de toda índole, políticos, militares, grandes empresarios y directivos, lo han padecido y lo padecen. Pero esto es algo que afecta no solo a los poderosos y personas en eminencia, sino que está muy extendido en el mundo normal y hace que quienes lo padecen pierdan el contacto con la realidad tras alcanzar cualquier posición de responsabilidad, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la sociedad, donde sea. En realidad, nadie está a salvo de esta enfermedad, por llamarle enfermedad. Ninguno de nosotros está a salvo de padecerlo. Recordemos entonces que lo que está escrito en la Biblia es para amonestarnos a nosotros, de manera que debemos cuidarnos de caer en semejante actitud de arrogancia y soberbia. Veremos este pasaje en 3 apartados. El primero es el pueblo en apuro. El segundo es Jonatán en apuro y en tercer lugar Saúl en apuro. Empecemos entonces en el versículo 24, donde vemos al pueblo en apuro. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Cuando habla de los hombres de Israel se refiere al ejército de Israel bajo el mando de Saúl. Así que como ven, el versículo 24 inicia con la conjunción pero, la cual establece una contraposición entre lo que dice anteriormente y lo que sigue.
En el versículo 23, que terminamos la semana pasada, dice, así salvó Jehová a Israel en aquel día. A través de Jonatán, Dios había salvado a Israel. Y el 24 empieza, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. Luego del gran triunfo de Jehová viene una acción del hombre, en este caso del rey Saúl, que pretende contraponerse a esa tendencia. Dice ahí, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. La causa de poner en apuro al pueblo era esa. Evidentemente, esta decisión de Saúl parece ser muy inoportuna. No solo por lo que dice aquí, por este pero, sino por las consecuencias de que esta decisión provocaría más adelante. En realidad, los soldados de Israel fueron puestos en apuro, es decir, en una posición de tener que ir a la batalla hambrientos y cansados. Fue una provisión que no tenía sentido alguno, sino el de establecer la autoridad de Saúl, hacerle saber al pueblo que él era el jefe. Y que a la postre no solo no logró su objetivo, sino que llevó a Saúl a la desafortunada posición de ser incapaz de llevar a cabo el juramento de la muerte de su hijo por la transgresión del decreto, como vamos a ver más adelante. Este incidente es solo uno de varios ejemplos en las Escrituras de votos y juramentos precipitados que es mejor evitar. A pesar de lo absurdo de la prohibición, el pueblo acató la orden del rey. Pero como suele suceder, la tentación no se dejó esperar. Vean el versículo 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Cuando más hambrientos estaban los hombres de Saúl, más disponibilidad de recursos para saciar esa hambre parecen presentarse. La miel escurría literalmente de los panales colgados en los árboles. ¿A poco no suele pasar? ¿Sí? Parece que cuando nos proponemos abstenernos de algo, es cuando más tentados somos a eso y con mayor oportunidad y facilidad se nos presenta. Qué casualidad, ¿no? Es obra del diablo. Pero los soldados se mantuvieron firmes y no comieron porque temían transgredir el juramento y acarrearse la maldición sentenciada por Saúl. Temían al rey. Era su general. Sin embargo, Jonatán no había escuchado la prohibición. Él estaba ya persiguiendo a los filisteos y él no escuchó la prohibición. ¿Y qué creen? Pues que comió de la miel. Comió miel. Versículo 27. Aquí vemos la segunda parte que es Jonatán en apuro. Ahora, no solamente el pueblo, ahora también Jonatán está en apuro. Dice 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Otra vez el pero. ¿Sí? Jonatán no había oído la orden que había dado su padre. Como les digo, él estaba en lo que tenía que estar, estaba muy ocupado persiguiendo a los filisteos. Ya Dios se los había entregado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que sus ojos, dice, fueron aclarados. Tengo que decir que si comes miel, tus ojos se te van a hacer más claros, ¿eh? No es por ahí la cosa, ¿ok? Que recobró vida en sus ojos. Que ya no había las señales de agotamiento normales después de todo el esfuerzo realizado.
Es decir, recobró energías, pudo ver claramente de nuevo. Entonces alguien le comunica a Jonatán el decreto de su padre. Versículo 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. El pueblo se moría de hambre. Versículo 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Entonces vemos varias cosas importantes aquí. En primer lugar, dice que el pueblo desfallecía. Y en el versículo 31 se repite, el pueblo estaba muy cansado. Y la pregunta es, ¿a qué líder militar se le ocurre poner en ayuno a su tropa en plena batalla? Aunque el ayuno era en algunas culturas era un medio de preparación para el ejército, se requería que el día de la batalla estuviera en su mejor forma. Y para colmo, hambrientos como estaban, desfalleciendo como estaban, pues se les presenta la miel, pero a raudales. Eso hubiera ayudado a los soldados a recobrar sus energías. Ahora, tal vez Saúl quería impedir que sus soldados se detuvieran en el botín que los filisteos iban dejando al huir. No lo sabemos. El caso es que los soldados se iban debilitando cada vez más. Y con ellos sus ánimos también se venían abajo. En segundo lugar, vemos ahí que Jonatán no vio como algo razonable lo que su padre había hecho. Y no se detuvo en expresarlo. Y dijo, mi padre ha turbado el país. Es decir, ha turbado la tierra o perturbado la tierra. Y la palabra turbado significa causar problema o aflicción. Les había causado una aflicción. Le estaba causando problemas eso. Tenían al enemigo prácticamente en su poder. Y Saúl sale con ese decreto que resultó contraproducente porque orilló al pueblo a actuar precipitadamente en cuanto llegó la noche y la prohibición había acabado. Fíjense el versículo 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Se volvieron loquitos. Después del ayuno, alguien trajo un montón de pizzas y ni siquiera dieron gracias, se fueron sobre ellas, ¿no? ¿Les suena familiar? Una reunión de jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes. Lo peor de todo fue que al anochecer, ¿verdad? Cuando ya había sido levantada la prohibición y pudieron comer de nuevo, estaban tan hambrientos, que se abalanzaron sobre el botín. Mataron a algunos animales y se los comieron. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada malo, pero el asunto es que no dejaron que la sangre se derramara. Y eso estaba estrictamente prohibido en la ley de Dios. No se podía comer la carne con la sangre, tenía que ser drenada la sangre del animal antes de podérselo comer. Si vamos a Levíticos capítulo 17, vayan unos libros hacia atrás. En el versículo 10, Levíticos 17:10, dice, si cualquier varón
si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? El sacrificio del animal, el derramamiento de su sangre, sabemos que era para el perdón de los pecados, ¿verdad? Era sacrificar a un inocente por los pecados del pueblo. Por eso dice que era para expiación. Lo que aquí vemos es que se ocuparon, ¿verdad? Estos varones del ejército de Saúl, se ocuparon tanto en no desobedecer el mandamiento de Saúl, que terminaron quebrantando el mandamiento de Dios. Estaban muy determinados a obedecer al hombre, pero no a Dios. Eso es lo que pasa cuando se establecen mandamientos de hombre, que se cuida tanto que la gente no desobedezca las reglas de los hombres, que terminan quebrantando el mandamiento de Dios. Es por eso por lo que el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos. Si vamos a Mateo capítulo 15. Mateo 15 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí están peleando estos escribas y fariseos, ¿no? Oye, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan. Están quebrantando la tradición. Están faltando a la tradición. Y Jesús obviamente dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, eran unos religiosos hipócritas, ¿sí?, que exigían que los demás se apegaran a todas las reglas que habían puesto, pero ellos mismos fallaban en obedecer a Dios. Ahora, cada uno debe asumir su responsabilidad y culpa. Saúl los puso en una posición donde fueron tentados y cayeron en ese pecado. Pero él no era culpable de que los soldados violaran la ley de Dios. Pero sí era responsable de poner a su ejército en esa situación. Le faltó sabiduría. Aún así el pueblo cometió un grave pecado contra Dios. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Vean, versículo 33. Y es donde vemos ahora que es Saúl quien está en apuro. Había puesto en apuro al pueblo, Jonatán en apuro por no saber que no debía comer y comió de la miel. Ahora Saúl está en apuro. Versículo 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcidos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová
Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Es decir, al enterarse Saúl de la transgresión del pueblo, los reprendió. ¿Sí? Y a continuación le puso solución al asunto de una manera muy práctica. Si lo que falta es una piedra para sobre la piedra degollar al animal y que se escurra la sangre, que es como se acostumbraba, pues traigan una piedra, cada quien traga su animalito y aquí lo matan y aquí comen. ¿Sí? Práctico, ¿no, Saúl? ¿Y el pecado, Saúl? Ah, no, pues ya, está bien ya, o sea, con que hagan eso ya está bien, de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Su respuesta. Su respuesta al pecado del pueblo hacia Dios. No hizo gran alboroto. Ah, pero que no fallaran al decreto que él había hecho porque cuello. ¿Sí? Que no se tratara de la desobediencia de alguien a sus propios decretos, porque entonces hasta la muerte enfrentarían, aun si fuera su propio hijo. Que el Señor nos libre de tener mayor temor por transgredir los mandamientos de los hombres que los de Dios. Si tú eres hijo de familia, tal vez no te atrevas a desobedecer a tus padres en ciertas cosas. Pero ¿cuál es tu actitud hacia Dios? ¿No te importa desobedecer a Dios? Tal vez nos cuidemos mucho de no violar algún reglamento de tránsito, por decir, pero estamos dispuestos a transgredir la ley de Dios, a desobedecer a Dios. Ahora no sabemos con certeza para qué edificó Saúl el altar, pero independientemente de la razón, lo que vemos en su actuar es que le entró un aparente celo por Dios. Le entró la religiosidad. Y digo aparente porque veremos más adelante que le importaba más su propia reputación que honrar a Dios de manera genuina. Y habiendo edificado el altar, Saúl decide atacar a los filisteos. Sin embargo, el sacerdote lo detuvo aconsejando que se acercaran a Dios. Vean versículos 36 y 37. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Es decir, sigue adelante. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. La intervención del sacerdote parece ser muy inoportuna, nada provechosa. No porque debían atacar sin consultar a Dios, sino porque era evidente que Dios les había entregado al enemigo. Y lo que menos debían hacer es perder tiempo, valiosísimo tiempo, en arrasar con el enemigo que ya estaba, ahora sí que puesto ahí por Dios. Yo creo que se trata de un desatino más de parte de Saúl. Cuando debió haber esperado, como en el caso del capítulo 13, por instrucción de Samuel, no lo hizo. Desobedeció a Dios. Y ahora que no debía esperar, se la da de muy espiritual. Y al no tener respuesta de parte de Dios, Saúl le atribuye la falta a algún pecado no confesado. De manera que convoca a todos sus líderes para conocer de qué se trataba. A ver, ¿habrá pecado aquí?
¿Y el comer la carne con la sangre? Pero fíjense, versículo 38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Qué curioso, ¿verdad? Que no atribuyera la falta de respuesta de Dios al incuestionable pecado del pueblo que comió carne con la sangre. Realmente ya no necesitaba consultar a Dios para eso, para reconocer ese pecado, solamente guiar al pueblo a reconocer su pecado, a arrepentirse y buscar el favor de Dios. Pero no era su intención era buscar un culpable. Y nadie se atrevía a delatar a Jonatán. Y dejaron que Saúl siguiera adelante diciendo algo realmente terrible. Aunque fuera Jonatán, mi hijo. Estaba expresando la seriedad de su decisión. No estaba dispuesto a solapar la desobediencia a su decreto, se tratase de quien se tratase. Y nuevamente vemos lo irracional de Saúl. Porque, insisto, no le preocupa tanto que el pueblo hubiera pecado contra Dios, sino en conocer quién había transgredido su decreto del ayuno. Y pide que se echen suertes delante de Dios para conocer al culpable. Versículo 40, dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y vamos a ver de qué grupo sale el culpable, ¿no? Como diciendo, de acá no va a ser, entonces va a ser de allá, ¿sí? Y protege en principio a su hijo. Versículo 41 dice: entonces dijo Saúl a Jehová de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Anda pues. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces se va yendo hasta encontrar un culpable. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Cuando Saúl le dice: declárame lo que has hecho, esta es la misma manera en la que Samuel había confrontado a Saúl, ¿se acuerdan? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y es una pregunta que no solamente espera una respuesta como el relato de los hechos, sino una reflexión al respecto. Así que Jonatán responde diciendo lo que hizo. No lo negó, no lo justificó, aunque pudo haber argumentado que él desconocía la prohibición, pero sí cuestionó la severidad del castigo. ¿Y acaso de morir por esto? O sea, ¿tan grave es lo que hice? Tengamos en cuenta que Jonatán no se rebeló contra su padre. Lo que hizo, lo hizo sin saber el decreto, sin conocer el decreto. Entonces Saúl, en lugar de detenerse y pensar en todo el asunto con más calma, se precipita a emitir la sentencia y poner, ¿verdad?, su propia vida como garante. Versículo 44 dice: y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Esa es la arrogancia del poder. Aquí yo voy a demostrar que mis chicharrones truenan. Pronuncia precipitadamente sentencia de muerte contra su hijo. No se detuvo a consultar a Dios o a sus consejeros. Solo tenía en mente demostrar su autoridad, dejando ver al mismo tiempo los enormes celos que tenía hacia su hijo,
por haber sido quien enfrentó a los filisteos y causó tan grande estrago entre ellos. Porque era valiente, porque dependía de Dios, porque confiaba en Dios. Y no estaba dispuesto a que alguien le robara la gloria a él. Vemos nuevamente una alta tremenda de dominio propio en la administración de la justicia, ya que sus palabras denotan no solamente falta de tacto, sino prisa para hacer valer su autoridad. Además, ya se estaba colocando por encima de Dios. Decreta sentencia máxima para aquel que violara su decreto. Sin embargo, no actuó con severidad contra los que violaron la ley de Dios. Ah, sí. Pecaron contra Dios. Vamos a arreglar eso. No se preocupen. Pero este se atrevió a violar mi decreto. Esa es la arrogancia del poder. Ahora, como le digo, Jonatán no podía ser acusado de rebelión ni desobediencia. Pudo haber alegado a su favor, no lo hizo. Demuestra una vez más el carácter de Jonatán, totalmente contrario al carácter de Saúl. ¿Verdad? Hágase lo que se tenga que hacer. Él confiaba en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Que protegió a Jonatán. Y lo hizo a través del pueblo. Vean el versículo 25. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. O sea, imagínense el pueblo preguntándole a Saúl, haciéndole esta pregunta a Saúl: ¿no fuiste tú, Saúl? ¿No fuiste tú quien nos salvó? Fue Jonatán. ¿Y ha de morir por esto? No será así. El pueblo se le plantó enfrente a Jonatán ante una injusticia, ante una clara injusticia. Y le dijo: no será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. O sea, el pueblo reconocía que Jonatán estaba actuando sometido a la voluntad de Dios y no Saúl. El pueblo había sido obediente al rey cuando proclamó ese decreto. Dice el pasaje que no comieron en ese momento. Pero en esto no consintieron porque era claramente una injusticia. Reconocían que el joven príncipe había actuado en dependencia de Dios y que Dios estaba con él. No tenía sentido. Jonatán contó con el apoyo del pueblo, pero detrás de ellos estaba Dios salvando a Jonatán. Estaban defendiendo una buena causa ante un rey injusto, arrogante, soberbio, que solo quería demostrar su autoridad. Una prueba más de que todo este asunto del juicio en contra de Jonatán era completamente innecesario, es que se perdió valioso tiempo en la batalla contra los filisteos. Vean el versículo 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mientras Saúl está entretenido acá en toda esta faramalla, ¿verdad? Del juicio contra Jonatán, averiguando quién es el culpable de comer cuando lo había prohibido, los filisteos se escaparon, se fueron. Los tenían en sus manos. Dios se los había entregado. Necedad de parte de Saúl. Y es una demostración más de sus fallas de carácter y sabiduría, de su deseo de establecer su autoridad por la fuerza en lugar de combatir al verdadero enemigo y liberar al pueblo de una vez por todas como le correspondía en su función de rey.
Y esta misma actitud la vemos en muchos gobernantes en el mundo, pasando más tiempo y derrochando recursos en asuntos que no contribuyen en el bienestar del pueblo, tan solo para demostrar su poder. Así se dan las guerras, por una demostración de poder. Así se dan las dictaduras, así se da todo eso en el mundo. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera hacer valer su poder. Y en lo que a la iglesia respecta, que el Señor nos libre de perder el tiempo en asuntos menores que nos distraigan del avance de su reino. Y en esto todos debemos contribuir y no dar ventaja al enemigo. El enemigo está derrotado. Pero nosotros le damos ventaja si nos entretenemos en contiendas y discusiones y críticas entre nosotros. Nos enfrascamos, ¿verdad?, en cosas insignificantes, en pleitos sin sentido entre nosotros los cristianos, que le damos lugar al enemigo y nos distraemos de la tarea esencial de evangelizar y hacer discípulos, de la gran comisión que tenemos como cristianos y como iglesia. Que Dios nos libre de eso y cada uno podamos contribuir al avance del reino de Dios, actuando siempre en dependencia de Él, con humildad. Ahora, la siguiente sección de los versículos 47 al 52 es como un resumen del ministerio de Saúl como rey. De ahí en adelante vendrá el relato del declive final de Saúl, pero aquí nos presenta un resumen de su ministerio. Versículo 47 dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Tuvo sus victorias, Saúl. Tuvo sus victorias desde el punto de vista militar. Dice el 48, y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel en mano de los que lo saqueaban. Es decir, a pesar de sus fallas de carácter, guió al pueblo de Israel en varias victorias sobre sus enemigos. Contó, ¿verdad?, con la ayuda de Dios para lograr esos avances. Sin embargo, su liderazgo se vio manchado por su desobediencia al Señor y su deseo de notoriedad. Y Saúl, pues era un hombre común y corriente, que fue escogido por Dios conforme a las expectativas del pueblo. Y los versículos siguientes lo presentan así, vean versículos 49 en adelante. O sea, presentan a Saúl en su entorno familiar, por decirlo así. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y estos personajes van a tener alguna relevancia, algunos de ellos más adelante, como Abner. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Es decir, por no haber acabado con los filisteos, la guerra contra ellos continuó todo el tiempo en el que Saúl fue rey. Y siguió afectando al pueblo de Israel. ¿Sí? Combatió a otros enemigos, los filisteos, no por andar enredado en todos estos asuntos. Lo que vemos aquí es que Dios escoge a quien le place, no por sus distinciones y habilidades naturales, sino por lo que se propone lograr con ello.
El ejemplo de Saúl es de alguien que fue escogido por Dios y que tuvo la oportunidad de servirle, pero que prefirió servirse a sí mismo, cosa que le costó no solo la chamba, sino la continuación del reinado para sus descendientes. Es el ejemplo de un hombre que actuó en la carne, en comparación con Jonatán, un hombre lleno del Espíritu y que le creía a Dios y a quien Dios levantó para demostrarle al pueblo quién es quien seguía en control. No su rey, sino el rey. Y que podía usar a dos personas para acabar con un ejército completo. ¿Recuerdan? Dios salva con pocos o con muchos, eso lo dijo Jonatán. Y Jonatán es el anticipo del siguiente rey, que sería un ejemplo imperfecto, pero un ejemplo del rey conforme al corazón de Dios. Hasta que viniera el verdadero rey, el Mesías, quien no solamente pondría el ejemplo, sino que cambiaría el corazón de todos aquellos que creyeran en Él como su Salvador y pusieran su confianza en Él como su Señor. Qué importante es reconocer que Dios nos ha escogido como pueblo suyo. Como cristianos, Él nos ha escogido como pueblo suyo para servirle a Él y no para servirnos de Él. Que si hemos sido integrados a su familia, llamados a cumplir sus propósitos, ha sido por el puro afecto de su voluntad y no por algo en nosotros, por gracia nada más. Los méritos son solo de Él y de Jesucristo, por medio de quien hemos sido redimidos y se nos ha dado una nueva vida para andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como Saúl, ¿sí?, sino como sabios, como Jonatán, confiando en Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos como Saúl, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, como Jonatán. La falta de temor a Dios condujo a Saúl a actuar locamente, ¿no? Como vimos la semana pasada, actuar con necedad. Es decir, como necio y no como sabio. Pero ¿qué de cada uno de nosotros? Existen muchas maneras de demostrar nuestra humildad o nuestra arrogancia y soberbia. Por ejemplo, cuando actuamos como si fuéramos independientes, tomando decisiones sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Cuando no escuchamos ni el consejo de Dios, ni de las personas que Él pone a nuestro alrededor para cuidarnos y ayudarnos. Cuando pensamos que no necesitamos de la iglesia, sino que podemos ir por la vida alejados de la familia de Dios. Cuando nos importa más imponer nuestra ley que apegarnos a la ley de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo que dijo en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El pueblo de Israel fue humillado infinidad de veces. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el consejo de Dios. En Salmo 106:43 dice, muchas veces los libró. Dios libró muchas veces a su pueblo, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. ¿Nos humillaremos delante del Señor?
¿O actuaremos con la arrogancia y la soberbia de un Nabucodonosor o de un Saúl? En 1 Pedro 5, versículo 5, la segunda parte dice, revestidos de humildad, vístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Acudamos al trono de la gracia con una actitud humilde para recibir la ayuda de Dios. Vean lo que dice Santiago 4, versículo 6. Desde el 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gracias, Señor, gracias porque has extendido tu gracia sobre nosotros. Das gracias, Señor, a los humildes. Solamente ayúdanos a vivir sometidos a ti. Acercarnos a ti con un corazón sincero, reconociendo nuestros pecados delante de ti, pero también aceptando que en Cristo tenemos ese abogado que pagó por nuestros pecados, que nos limpia de toda nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti con un corazón contrito, humillado, sabiendo que tú nos exaltarás si así lo hiciéramos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tus muchas misericordias, por tu gracia extendida para rescatarnos aún de nosotros mismos. En Cristo Jesús. Amén.